Mediciones de variables eléctricas. Nuestro equipo está conformado por Jesús Ignacio, Marco Antonio, Mateo Ares y su servidor Jesús Fernández. ¿Qué realizamos? Realizamos este circuito de manera práctica y de manera teórica. La manera teórica lo realizamos a mano utilizando el método de mallas y posteriormente en la manera práctica lo realizamos utilizando un protoboard y utilizando la aplicación de Tinkercad. Para la parte teórica de este ejercicio, elegimos el método de mallas. Este método nos da la corriente en cada una de las mallas del circuito. Y como en este ejercicio teníamos tres mallas, había que calcular tres corrientes. Esto se calculaba con un sistema de ecuaciones de 3 por 3, por lo tanto era un sistema más o menos sencillo y por eso elegimos este método. Posteriormente, con la corriente que pasa en cada malla, propusimos un sentido para las corrientes en cada resistencia y restamos las corrientes que pasaban por cada ella. Si una corriente entraba por la polaridad positiva se sumaba y si entraba por la polaridad negativa se restaba. Haciendo esas operaciones nos dio el valor de corriente en cada resistencia. Y para calcular el voltaje en cada resistencia solamente fue implementar la ley de Ohm con los valores de corriente y resistencia que ya conocíamos, porque la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Bueno, como ya mencionamos, hicimos un modelo que era teórico en el que explicamos todo el sistema y ahora lo que sigue es comprobar este sistema mediante la parte teórica. La primera parte teórica que realizamos fue el uso de la protoboard y bueno, aquí están algunas de las cosas que tenemos. Para la resistencia de 1.5 kiloohms obtuvimos un voltaje de 5.51. Para la resistencia de 500 obtuvimos un voltaje de 3.08. Para la resistencia de 3.3 obtuvimos un voltaje de 5.88 y para la resistencia de 680 obtuvimos un voltaje de 3.38. En este caso no hay mucha diferencia entre los voltajes con el teórico, a lo mejor son decimales, pero son casos que se pueden llegar a tener en cuenta que los multímetros, algunos no contaban con mucha batería o incluso tuvimos algunos problemas para el uso de la protoboard. Bueno, así como fue importante también el calcular el voltaje en cada resistencia del circuito, también calculamos la corriente que incluye cada resistencia. En el caso de la resistencia de 500 obtuvimos una corriente de 6.6. La resistencia de 680 tuvimos una corriente de 4.6. Para la resistencia de 3.3 obtuvimos una corriente de 1.7. Y para la resistencia de 1.5 kiloohms obtuvimos una corriente de 3.6. Por último, en la resistencia de 820 obtuvimos una corriente de 2.8. Eso, como mencioné antes, tiene muy buena cercanía con el modelo teórico que hicimos. Para la última parte de este ejercicio hicimos una simulación en Tinkercad. Para ello construimos el circuito en esta aplicación. Medimos los voltajes con el multímetro colocado en paralelo. Nos dio el mismo voltaje para cada resistencia que los calculados teóricamente y en el laboratorio. Igualmente con Tinkercad pues, medimos las corrientes abriendo el circuito y cerrándolo con el multímetro en serie y podemos observar que obtuvimos los mismos valores de corriente que los cálculos que se realizaron teóricamente. En esta conclusión grupal queremos destacar que este tipo de actividades nos permitió aplicar todo lo aprendido en clase de forma práctica, nos ayudó a reforzar los métodos teóricos mientras trabajábamos con componentes físicos como protoboards, resistencias, jumpers, multímetros y fuentes de voltaje, y también tuvimos la oportunidad de usar nuevas herramientas como Tinkercad para poder simular y probar nuestros conocimientos y sin duda fue una experiencia muy enriquecedora para juntar todos los conocimientos vistos en el aula. Bueno, como conclusión individual tengo varias cosas que señalar. Siento que ese tipo de actividades son muy buenas para todo el grupo. De manera individual a mí me sirve mucho para el tipo de carrera que estoy estudiando y para todos creo que es como un refuerzo para saber que de verdad estamos aprendiendo bien. El hecho de poder hacer una actividad teórica y después comprobarla con dos prácticas nos ayuda a ver que nuestra parte teórica de verdad sirve y que no es necesario hacer todo un proceso práctico para saber cómo funciona algo. Y por otra parte quiero señalar que me gustó mucho el uso de poder usar Tinkercad. Para mí me sirve mucho en mi carrera y siento que es algo muy importante que puedo volver a usar en el futuro.